Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva lectura del volumen 12 de Overlord. El día de hoy vamos a leer la parte 4 del capítulo 3. Estamos muy cerca de acabar este volumen 12, queda esta parte 4 y queda la parte 5. En el siguiente video, que será la parte 5, leeremos las palabras finales en conjunto porque este volumen no tiene epílogo. Como decía en los primeros videos, este volumen, este libro fue partido en dos y es lo que fueron el volumen 2 y el volumen 13. Por eso es que no tiene epílogo prácticamente, porque pues no hay un cierre de historia como tal. El volumen 13 es la continuación directa, literal, de esta historia. Así que gente, vamos a empezar. No sin antes mencionar que hago directos al menos 4 o 5 veces a la semana por Twitch. Por lo general lo hago en la noche. Hoy fue un día especial en el que, si han notado que en YouTube han notado que siempre llevo la misma camiseta del Real Madrid, muy linda por cierto. Es porque todo esto lo estoy haciendo en un solo día, un domingo, que me dio por hacer esto. Pero bueno, no va a ser costumbre, creo, no sé. En fin, vamos a empezar. Ay, voy a cerrar la ventana, joder. Mucha bulla. Va. Parte 4, capítulo 3, volumen 12. Gracias al poder del rey hechicero, se logró fácilmente la reconquista de la ciudad y la liberación de la gente. Los paladines y reclutas casi resultaron ilesos. Y aunque desafortunadamente hubo muertos entre los cautivos debido al caos, la cantidad fue sorprendentemente baja. Este resultado se debió al rey hechicero, tanto así que Neya hasta pensaba que podrían haber terminado sin un solo muerto si le hubieran dejado todo a él desde el principio. La gente celebraba su liberación y comía sopa con lágrimas en el rostro. Neya y el rey hechicero caminaron por la ciudad. Caminaron por una ciudad llena de sonrisas. Aunque se había dicho que le debían su liberación, era inevitable que los ciudadanos mostraran sorpresa, confusión y hasta repulsión al ver al rey hechicero caminar junto a ellos. No por eso Neya lo aceptaba. Pensaba intervenir si parecía que el rey hechicero se molestaba, pero él no daba la impresión de sentirse afectado. En ese caso, sería una falta de respeto que Neya actuara. Neya le dijo al rey hechicero, quien caminaba frente a ella: «Su majestad el rey hechicero, ¿a dónde se dirige?». Este, que tenía la mirada hacia abajo y veía sus manos, explicó sin voltear: «Voy al centro de esta ciudad, a ese gran edificio. En caso de que sea la base enemiga, necesitamos investigarlo cuanto antes. Y los paladines tienen muchas cosas que hacer: liberar a los ciudadanos cautivos, repartir alimentos, curar heridas, encerrar a los semihumanos capturados y demás». Neya inclinó la cabeza a un lado. «Pero con lo grande que es ese edificio, ¿no cree que los paladines hayan pensado lo mismo y ya lo hayan revisado?». El rey hechicero había conquistado la ciudad, pero los trabajos pequeños los realizaban los paladines y reclutas. Siendo así, ¿no sería obvio que también hubieran explorado el edificio al que se dirigía? El rey hechicero se detuvo y miró fijamente a ella. Entonces se encogió de hombros y siguió caminando. «Ah, sí. En realidad dejé a mis subordinados esperando en la entrada para que los paladines no se acercaran. Por lo tanto, aún no lo han revisado». «¿Eh? Pero eso no es lo que...». «Señorita Baraja, creo que te he enseñado bastante, pero a veces intenta pensar por ti misma. Considera la razón por la que debemos investigar personalmente». «Ah, sí, su majestad». El rey hechicero volvió a mirarse las manos. Ahí tenía los ítems de aquel semihumano, Buzzer. Debía estar valorando los objetos mientras caminaba, investigando su poder mágico. Según le había dicho, la espada se llamaba Sand Shooter, la armadura Turtle Shield, el escudo Lancer's Merits, las fundas de sus cuernos Charge Without Hesitation, los anillos Ring of Second Eye y Ring of Run, y el manto Mantle of Protection.
También llevaba el collar y otros objetos, pero no tenían mucho poder mágico. Sin embargo, el rey hechicero lucía un tanto alegre. Alejó la mirada de su espalda y, viendo al piso, Neya se preguntó por qué él exploraría el edificio personalmente, tal como le había dicho. Sin embargo, no encontró una respuesta que fuera la respuesta. Pero si le pedía que le explicara, podría hastiarse. Temía que el rey hechicero, al que tanto respetaba, pensara que era un incompetente y la abandonara. En lo que pensaba desesperada, alcanzaron a ver dicho edificio. Había 2 no muertos, High Rights, en la entrada. Cuando el rey hechicero se acercó, les abrieron paso. Esta es la casa del señor de esta ciudad, ¿verdad? Neya no sabía quién era el noble que gobernaba esta ciudad, pero considerando el tamaño de esta, debía ser alguien con un título entre varón y conde. Eso parece. No he dejado entrar ni a los no muertos. Seremos los primeros. Podría haber semihumanos libres, así que ten cuidado. ¿Eh? Su majestad el rey hechicero. No puede ir así, pensó en decir, pero vaciló. Otra parte de ella le susurró que él estaría bien. Tengo que ir. Esta es la base principal del enemigo. Aquí podría ocultarse el jefe de los semihumanos. Mi único fundamento es que es grande, pero quizá haya alguien tan fuerte como User. Quiero concluir limpiamente la liberación de la ciudad. ¡Ah! Al recibir la respuesta a la cuestión de hace rato, Neya quedó convencida y se llevó la palma de la mano a la frente. Al mismo tiempo, sintió gratitud por la benevolencia del rey hechicero. No quería que se acercaran los paladines porque podría ocultarse alguien fuerte. ¿Será que se contradijo hace rato porque sentía pena de decirme que lo haría para servir como escudo para la gente? Neya entendía muy bien que era una falta de respeto pensarlo, pero sintió que, en cierta forma, el rey hechicero era tierno. ¿Qué tal? ¿Entendiste?, preguntó el rey hechicero mirando fijamente a Neya. Esta asintió y él le dijo: ya veo, qué bien. ¿En verdad le alegra que yo haya entendido? Es demasiado amable. Entiendo sus sentimientos y que no quiera llamar la atención, su majestad el rey hechicero. Sí, así es. ¿Entiendes? No quiero llamar la atención. Entiendo. El rey hechicero se puso a pensar, hasta el gesto que hacía parecía dulce. Bueno, ¿vamos? Sí, su majestad. Como asistente, le parecía muy peligroso que el rey hechicero avanzara al frente, pero él no le permitía estar adelante. Neya, desde atrás, miró con admiración al magnánimo rey. Para aquellos de rango inferior, ver al rey caminar a la vanguardia entibiaba el pecho. Cuando llegaron al interior de la amplia entrada, Neya preguntó: ¿por dónde comenzamos? No parece que haya nadie aquí. Tienes vista y oído agudos. ¿Qué hay de tu olfato? La verdad, no confío mucho en mi olfato, pero creo que es mejor que el promedio. Mi sentido del gusto está más o menos al mismo nivel, pero nunca he probado veneno, así que no sabría detectarlo. Ya veo. Entonces, ¿percibes el olor a muerte y odio? Al decir muerte y odio, el rey hechicero lucía envuelto en regio vigor. ¿Muerte y odio? Por aquí. El rey hechicero caminó sin que su andar titubeara. Fue como si conociera el lugar, como si supiera qué había del otro lado. Muerte y odio. Esas cosas no tienen olor. ¿Será que su majestad sí los percibe por ser un no muerto? Entonces, ¿nos espera algo que los desprende? Neya sujetó con fuerza el arco que le había prestado. Dependiendo del caso, tendría que hacer de su escudo y colocarse al frente para disparar. No pudo ayudar en la batalla contra User. No tendría sentido que estuviera ahí si no podía ayudarlo. Avanzaron sin encontrarse con ningún semihumano, hasta que llegaron a una puerta que tenía un aire completamente distinto a lo demás. Parecía estar hecha de hierro y ser terriblemente gruesa. A pesar de encontrarse dentro de un edificio de aire noble, le recordaba la puerta de una prisión. Neya sintió repulsión ante lo fuera del lugar que estaba. Sentía como si la hubieran arrojado en un lugar misterioso. ¿Y esto? Es aquí dentro. No necesitas acompañarme si no quieres. Era una decisión imposible para Neya.
Al ver que sacudía la cabeza, el rey hechicero se encogió de hombros y abrió la puerta. Quizá, gracias a la fuerza de sus brazos, la puerta de hierro se abrió con facilidad. El rey hechicero entró en la habitación. ¡No! Deje que su majestad el rey hechicero entrara primero en este lugar misterioso. ¡Idiota! Neya entró apresurada. Ya lo imaginaba gracias a la gruesa puerta. El interior era anormal. Era un cuarto de tortura, aunque nunca había visto uno en persona. Para empezar, no tenía ventanas. Barras incrustadas en la pared desprendían una luz rojiza, pero no era luz natural, sino mágica. Había un escritorio y 2 sillas, todos de madera, así como otra puerta, hecha igualmente de hierro. El rey hechicero se colocó en el centro de la habitación y miró a su alrededor. Mientras tanto, Neya notó que había algo sobre el escritorio. «Su majestad el rey hechicero, parece que hay una hoja de papel. ¿Qué podrá ser?» Neya levantó el papel y vio que tenía escritas letras que jamás había visto. No era la escritura acostumbrada en el reino sagrado. «Creo que se parecen a las letras que usan los demonios». El rey hechicero sacó un monóculo del bolsillo. Quizá notó la mirada de duda de Neya, pues explicó. «Este es un ítem mágico que me permite descifrar el texto. Solo tengo uno, y consume una cantidad enorme de maná. Señorita Baraja, ¿conoce a algún humano con el poder de leer textos como este?» ¿Alguien con el poder de leer? Sí. Puede ser alguien que conozca estas letras o alguien con un talento que le permita descifrar textos. Lo siento, no conozco a nadie. Neya solo era un aprendiz en la Orden de Paladines. Nunca tenía oportunidad de conseguir información sobre gente así, aunque había escuchado rumores entre sus amigos aprendices. Por ejemplo, un amigo tiene un talento con el que puede saber a qué temperatura está el agua, pero no hay nadie capaz de comprobarlo. Y un pariente que es marinero tiene un talento que le permite caminar sobre el agua por 5 segundos, pero después se hunde. La mayoría eran poderes raros a los que solo se podía reaccionar con un... Nunca había escuchado de alguien con un talento como el que buscaba el rey hechicero. Ya veo, es una pena. ¿Y crees que la capitana Custodio Dono conozca a alguien? Era fácil pensar que, al ser capitana de la Orden de Paladines, tendría todo tipo de información. Sin embargo, por la imagen que tenía de Remedios, lo dudaba. ¿Realmente contaría con espacio en el cerebro para almacenar información? Tampoco sabría decírselo. Creo que sería mejor que le preguntara al subcapitán. Bueno, es cierto, mejor a él. La forma en que respondió probablemente se debía a que pensaba lo mismo que en ella. Pero si no hubiera alguien así, ¿qué piensas? Pero si no hubiera alguien así, ¿qué piensa hacer? Nada en especial. Solo que si pudiéramos leer la información que dejaron los secuaces de Yaldabaoth, podríamos adaptar nuestros planes futuros, ¿no crees? El rey hechicero explicó algo tan obvio y fácil de entender que Neya sintió vergüenza por haber hecho una pregunta tan tonta. Si no hay nadie que pueda traducirlo, necesitaré consumir maná para leerlo. Pero así tendríamos que tener todavía más cuidado con Yaldabaoth. Si nos encontramos con él mientras mi maná está agotado, no tendremos más opción que huir. Aunque me da curiosidad. Solo es una hoja. Vamos a leerla. ¿Estará bien? Sí, seré cuidadoso con mi consumo de maná. El rey hechicero se puso el monóculo y miró la hoja. No sucedió nada visible que indicara la activación del ítem, pero parecía que funcionaba. El rey hechicero estaba leyendo, aunque como no tenía ojos, solo dedujo que quizá estaba leyendo. Después de un corto tiempo se quitó el monóculo. Sí que usa mucho maná. Considerando cómo los sacerdotes se tambaleaban después de usar mucho maná, Neya creyó que ese habría sido el caso, pero sería grosero compararlo con Magiccasters ordinarios. Seguramente también tenía una cantidad enorme de maná. Mientras Neya pensaba eso, el rey hechicero se acercó a la puerta en el fondo, la abrió un poco y se asomó. Escuchó varias respiraciones tenues y su olfato percibió el olor a sangre. Sujetó con fuerza el arco e intentó colocarse entre el rey hechicero y la puerta, pero antes de que pudiera, éste la detuvo con la mano. No te acerques, significaba su gesto. Señorita Baraja, este lugar no lo usaban los semihumanos, sino los demonios.
Lo digo porque en esta hoja se describían los experimentos que estaban realizando. ¿Experimentos de los demonios? Desde antes de preguntar, sabía con certeza que no sería nada bueno. Así es. Parece que experimentaron cortándoles los brazos y pegándoles los de otras criaturas, o abriéndoles el estómago e intercambiando sus órganos. Lo hicieron entre familiares y entre humanos y otros seres vivos, y no solo semihumanos, sino también animales. Dice que los curaban con magia y observaban los cambios. ¿Qué experimentos tan horripilantes? Sobre todo eso de pegarles partes del cuerpo de un familiar. Están desquiciados. Ahora, para hacer estos experimentos, por supuesto, necesitaban que los sujetos de prueba siguieran vivos el mayor tiempo posible, hasta saber cuál fue la causa de la muerte. Después de decirlo, el rey hechicero dio la vuelta, dándole la espalda a la puerta y la señaló con el pulgar sobre el hombro. Neya se dio cuenta una idea de qué diría a continuación. Aquí adentro se encuentran los sujetos de prueba, con los estómagos abiertos, aún vivos. Aunque ya lo suponía, el impacto de la verdad dejó la mente de Neya en blanco por un momento. Lo que sintió a continuación fue odio hacia los malvados demonios que realizaron estos atroces experimentos. Señorita Baraja, llama de inmediato a los sacerdotes, también a la capitana Custodio y al subcapitán. ¡Rápido! Sí, su majestad. No necesitaba preguntar para qué los llamaría. Neya corrió con todas sus fuerzas. En una esquina de su mente se preguntó si estaría bien dejar solo a su majestad el rey hechicero, pero era una orden del monarca abrumadoramente sabio en el que confiaba. De seguro no había de qué preocuparse. Sus dudas desaparecieron de inmediato. Los sacerdotes abrieron la puerta y entraron. El movimiento de sus hombros en ese momento comunicaba mejor que cualquier palabra lo brutal y atroz que era el escenario en el interior de esa habitación. Frente a ella estaba el rey hechicero, entregándole a Remedios y Gustav la hoja que encontraron. Quiero que vean esto. Aquí están los nombres de los que están ahí dentro y lo que les hicieron. Hay otras hojas además de esta, pero no sabemos si dicen algo similar u otra cosa, como los planes de Yaldabaoth. ¿Pueden leerla? Remedios le echó un vistazo. Enseguida frunció el ceño y se la entregó a Gustav. Este también movió la cabeza horizontalmente. Ni idea de qué dice, pero usted pudo leerla, ¿verdad, su majestad el rey hechicero? Sí, usando el poder de un ítem mágico, pero este absorbe bastante maná, y tengo que ahorrarlo para la batalla contra Yaldabaoth. Lo que quería preguntarles es si conocen a alguien capaz de leerlo, a alguien con un poder de interpretación, o que por lo menos imaginen que podría tenerlo. No se me ocurre nadie. Y aunque dudo que un noble de Surnos no ocultaría a alguien así, la posibilidad debe ser extremadamente baja. Ya veo. Entonces, ¿qué hacemos? Quisiera que buscaran la manera de descifrarlo. ¿No nos puede prestar su ítem? No, es un tesoro nacional. Es como la espada que cuelga de tu cadera. ¿No nos puede prestar su ítem? Para un Magic Caster como yo, un ítem como este es más valioso que una espada. Remedios y Gustav se vieron el uno al otro. Entendido. Haremos nuestro mejor esfuerzo. Por cierto, parece que hubo un problema y capturaron a unos orcos. ¿Qué hacemos con ellos? En teoría, los orcos no habían atacado al reino sagrado, sino que habían sido llevados como presos por Yaldabaoth. No podían sacarles información útil y no sabían cómo tratarlos. De acuerdo. Pueden decirme el lugar, me permitirán tratar con ellos. ¿Entiendo? Sí, muchas gracias. Gustav le dio indicaciones sencillas. La ciudad no era tan grande, así que no podría perderse. Después de trazar el mapa en su cabeza, la puerta se abrió y entró un sacerdote con rostro fatigado. ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Cómo están los ciudadanos? Por ahora, curamos con magia a los vivos. Nunca habíamos sanado a alguien en condiciones tan terribles, así que nos quedaremos aquí un rato a ver cómo se recuperan. Si mejoran, los llevaremos afuera. De acuerdo, les enviaremos unos cuantos paladines y reclutas para que los ayuden. Entendido, capitana Custodio Dono. Su majestad el rey hechicero, con permiso. El sacerdote volvió a abrir la puerta y salió. Después de despedirse de él, los 4 restantes ya no tenían nada más que hacer ahí, así que se dirigieron a sus destinos correspondientes.
El rey hechicero y Neya fueron a donde estaban los orcos que habían sido capturados. Si hay demonios aquí, sería bueno contar con alguien capaz de descubrir si estaban encubiertos, le dijo el rey hechicero mientras caminaban. No habían visto a ningún demonio, pero como encontraron la hoja con su escritura, supuso que al menos podrían toparse con uno. ¿Los demonios se transforman? Sí, hay demonios así. Pueden transformarse en hombres, mujeres, a veces incluso en animales. Ya veo. Alguien que pueda descubrirlos, o sea, con un talento. Lo lamento, no he escuchado de ninguno así. Bueno, solo en leyendas. Recuerdo haberlo leído en un libro, pero dudo que aún existan. Parece que necesitaremos hablar de eso con la capitana Custodio. ¿Las transformaciones están en el mismo campo que las ilusiones? Las ilusiones tienen fama de ser trucos baratos. Primero, hay una gran diferencia entre transformaciones e ilusiones, y la explicación sería muy larga, así que me la saltaré. Pero no debería subestimar a las ilusiones, ¿sabes? Puede ser una magia temible, dependiendo de cómo la aproveche el usuario, sobre todo si se especializa en ella en lugar de usarla superficialmente. ¿Especializa? Sí, así es. Por ejemplo, Perfect Illusion puede engañar a los 5 sentidos. También se dice que quienes perfeccionan esas técnicas hasta el límite pueden aplicar una ilusión sobre el mundo cada par de días. Eso estaba a un nivel inimaginable. Eso de aplicar una ilusión sobre el mundo, ¿qué tan grande es? Por lo que sé, significa reemplazar todos los tipos de magia. En términos fáciles de entender, al usar eso, se puede revivir hasta los muertos. Se puede hasta revivir a los muertos. ¿Pero no son ilusiones? Así es. Ilusiones sobre el mundo. El secreto máximo de estas técnicas. Engañar al mundo significa convertirlo en realidad. ¡Wow! Fue lo único que pudo decir. Escuchar que se podía hacer eso con ilusiones refinadas al máximo era tan increíble que no terminaba de comprenderlo. Ahora, ¿en este país se lleva un control de quienes poseen talentos? No que yo sepa. ¿En el reino hechicero sí lo hacen, su majestad? En mi país tampoco, todavía. Quiero implementarlo en el futuro, pero se necesitará bastante trabajo. Quizá lo logre hasta dentro de unos 10 años. Así que el rey hechicero consideraba un futuro dentro de 10 años. Esta debía ser la diferencia entre el rey y el pueblo. Era una gran diferencia. Los orcos estaban en un edificio con las ventanas cubiertas con tablas por fuera. Era bastante grande, quizá el segundo o tercero de la ciudad. En la entrada había varios paladines reunidos vigilando el interior. Al ver que el rey hechicero se acercaba, mostraron respeto poniendo una rodilla en el piso de inmediato. La capitana Custodio Dono dijo que los orcos estaban en este edificio. ¿Me dejan pasar? Sí, por supuesto, su majestad el rey hechicero. Entonces, retírense y cumplan los trabajos que necesitan hacer. Los paladines levantaron la cabeza. Pero la capitana nos indicó que defendamos este lugar. No podemos alejarnos. Ya veo. Entonces retiro lo dicho. Después de decir eso, pasó entre los paladines y abrió la puerta. Por supuesto, Neya lo siguió. Percibió el olor ácido en el interior. No era el olor de veneno o algo así. Le recordaba el olor rancio de cuando acompañó a los paladines a una prisión. Había mezclados varios hedores que provocaban náuseas. ¿Pero qué? Ya lo había pensado cuando la capitana lo mencionó, pero ¿por qué habían traído a los orcos? Aún sabiendo que lo entenderían dentro de poco, Neya echó a volar su imaginación. Si este no era problema solo de los orcos y sirviera como una causa para pelear contra Yaldabaoth, quizá habría otros semihumanos que se opondrían a él. Mientras pensaba eso, el rey hechicero iba abriendo puertas. Ya era normal que él estuviera al frente. Atravesaron la habitación y el pasillo. Lo había notado desde que llegaron, pero ese edificio estaba más sucio que una prisión. Había sangre, vómito y excremento, suciedad en cada rincón. No podía ni imaginar qué había sucedido ahí, pero debió ser terrible. Los orcos
Eran semihumanos que tenían la altura de un hombre, caras que parecían de puerco, y se decía que eran amantes de la limpieza. Era imposible que estuvieran ahí por gusto. Neya miró las esquinas de la larga túnica del rey hechicero, angustiada de que su lujoso atuendo fuera a ensuciarse, pero no podía pedirle que esperara afuera. No había nadie que pudiera actuar en sustitución del sabio rey hechicero. Entonces, los agudos sentidos de Neya detectaron la presencia de varias criaturas al frente, así como ruido. También escuchó voces que sonaban como llantos de niños y de madres intentando apaciguarlos. ¿Orcos? ¿No son humanos? Neya quedó perpleja. Nunca, hasta este momento, había considerado que también formaban familias y criaban hijos. Los orcos que llegaban al reino sagrado eran invasores, enemigos odiados. Por eso, solía detener sus pensamientos en ese punto. Mientras Neya quedaba confundida, el rey hechicero abrió la puerta. El terrible hedor se hizo más intenso y se escucharon varios gritos. ¡No ha muerto! ¡Es un esqueleto! ¿Por qué? ¡Condenados humanos! ¡Nos vendieron a los no muertos, maldita sea! ¡Usan no muertos! ¡Sucios humanos! ¡Mami! ¡Ayuda! ¡Muchacho! El rey hechicero se detuvo en la entrada. ¿Sería que incluso él estaba confundido? Cállense, ordenó en voz alta y el silencio se hizo de inmediato. Pero apenas duró un instante. Enseguida resonaron exclamaciones el doble de intensas que antes. Lo que decían era lo mismo. No, ahora unos se lamentaban de su destino y otros pedían que por lo menos perdonara a sus hijos. Suspiró, agotado, el rey hechicero y golpeó la puerta con fuerza. A pesar de tener brazos de hueso, era tan fuerte que la bisagra se soltó y la puerta voló hasta que, al chocar contra la pared, soltó un ruido impresionante. Los semihumanos guardaron silencio. Cállense. El próximo que hable sin permiso, que se prepare para lo que recibirá. Entre el silencio congelante, con padres cubriendo desesperados las bocas de sus hijos, dio un paso hacia el interior de la habitación. Los semihumanos retrocedieron al mismo tiempo. No vine aquí pensando en matarlos. Al contrario, vine con la intención de liberarlos. Era difícil para Neya comprender las emociones que mostraban las expresiones de puerco de los orcos, pero solo esta vez estaba totalmente segura de lo que pensaban. No es cierto. Sería molesto hablar con todos a la vez. Manden a un representante. Después de un momento, uno de los orcos intentó avanzar, pero el de junto lo detuvo. Luego dio un paso al frente él mismo. El orco lucía esquelético, pero parecía que alguna vez tuvo un cuerpo robusto. Entiendo que tú eres el representante. El orco asintió sin decir palabra. ¿Qué? ¿Por qué no dices nada? Disculpe, ¿no será porque su majestad les ordenó que se callaran? Pensé que se entendía que le daba permiso, pero veo que no lo tomaron así. Tú tienes permiso de hablar. Dime tu nombre. Soy Diel, de la tribu Gansu. Diel Gansu. Diel, primera pregunta. Entre los que están aquí, ¿hay alguno que tú no conozcas o cuya personalidad haya cambiado como si fuera otra persona? No hay nadie así. Siguiente pregunta. ¿Por qué estaban cautivos? ¿Conoces a un demonio llamado Yaldabaoth? Por supuesto que lo conozco. Es mi enemigo. O, mejor dicho, para eso vine aquí, al reino sagrado. Para matarlo. Otra vez tenían cara de no es cierto. Es verdad que antes de conocerlo bien, Neya habría pensado igual, pero ya no. Neya se colocó al lado del rey hechicero y habló. Su majestad dice la verdad. Yo soy una humana de este país. Ustedes deben entenderlo, ¿no es así? Después de todo, Yaldabaoth llegó al reino sagrado con el ejército de su alianza. La expresión de Diel cambió ligeramente. Espera, ¿humana? ¿Por qué el tono de pregunta? Pensó Neya, pero a ella también se le dificultaba diferenciar entre las caras de orcos machos y hembras. Debían pensar lo mismo. Nosotros no hemos atacado este país.
Nadie de las tribus de orcos cooperó con Yaldabaoth. Por eso nos trajeron aquí, en castigo por oponernos. ¿Qué hizo Yaldabaoth al traerlos aquí? La pregunta pareció impactar no solo a Diel, sino a todos los orcos. Una madre abrazó con fuerza a su hijo. También se escuchó un llanto y sonó como si alguien vomitara. «¿En serio qué hacen?», murmuró el rey hechicero. Perdón por la pregunta incómoda. ¿Les traigo agua? ¿O hay algo que más quieran? ¿O hay algo más que quieran? El ánimo del rey hechicero había cambiado de golpe. Parecía estar en pánico. Probablemente sintió culpa al provocar que los orcos revivieran malos recuerdos. Quizá fuera irrespetuoso decirlo así, pero parecía un padre reconfortando al niño a quien su hijo acababa de golpear. De seguro actúa así por ser soberano del reino hechicero, donde no hay distinción entre humanos y semihumanos. Para la gente del reino sagrado, los semihumanos eran enemigos. Por eso, incluso en la misma situación, no los consolarían. No hay nada en especial que queramos, pero no nos hagas decir lo que sucedió. No es una historia que encontrarían divertida y fue un infierno para nosotros. Supongo que no tendrían opción si me lo ordenas. Pero al menos pido que sea en privado. Neia comprendió lo terrible que debió ser al escuchar los llantos de una orco hembra y sintió temor. «Qué dilema», susurró el rey hechicero, pero habían sucedido tantas cosas que Neia no supo a cuál se refería. Bueno, pues si ustedes también son enemigos de Yaldabaoth, vengo a proponerles cooperar contra nuestro rival en común. Diel bajó la mirada. Antes habría pensado en pelear, pero ya no me siento así. Lo que los demonios hicieron me rompió el espíritu. Ya no siento el valor. Entonces yo los libero. ¿Qué piensan hacer? De ser posible, volver a nuestra aldea, y si aún hay de los nuestros a salvo allá, evacuarlos. Huir hasta un lugar donde ya no puedan alcanzarnos las manos de Yaldabaoth. El rey hechicero asintió. En ese caso, pueden venir a la tierra que yo gobierno. Me rehúso. Entiendo el peligro que traería ofenderte. Deberíamos aceptar y escapar una vez que estemos lejos. Pero la traición es lo peor. Seguramente moriríamos con menos sufrimiento si nos rehusamos de una vez. ¿Qué dices? El rey hechicero se mostró confundido ante un rechazo tan intenso, pero Neia entendía bien cómo se sentía Diel. Ella también había pensado que los no muertos eran enemigos de todos los vivos, hasta que conoció al rey hechicero. No, mi territorio no es un lugar aterrador. Ahí viven todo tipo de semihumanos, ¿sabes? No es cierto. Tiene que ser una mentira. Nosotros no nos dejaremos engañar. ¿Te refieres a no muertos de semihumanos, no es así? El comportamiento frenético de Diel le recordó a sí misma en el pasado. Por eso, como alguien que había pasado por lo mismo, debía informarles la verdad acerca del rey hechicero. Lo que dice su majestad es cierto. Él, a pesar de ser no muerto, también es amable con los vivos. Ama a los niños, gobierna equitativamente a los semihumanos y recibe el respeto de sus subordinados. Como prueba de esto, tiene unas estatuas sorprendentemente gigantes. Señorita Baraja, de verdad, ya, no sigas. Pero su majestad, por favor, en serio, te lo pido. No le quedaba más que callarse si se lo pedía. Humana, ¿te ha lavado el cerebro? No, yo vi la nación de su majestad el rey hechicero con mis propios ojos. El primer semihumano que conocí ahí fue un naga. Los semihumanos se vieron unos a otros en confusión. Naga, dijeron algunos, pero los ignoró. También vi semihumanos con cara de conejo. Yo no soy ciudadana del reino hechicero, así que estuve ahí poco tiempo, pero yo lo sé. Los que vivían ahí no mostraban expresiones de dolor y temor como las que ustedes lucen justo ahora. Por supuesto, tampoco estaban heridos como ustedes. Los semihumanos vieron sus propios cuerpos esqueléticos, sus cuerpos sin músculo como varas. La señorita Baraja dice la verdad, aunque supongo que no lo creerán. Pero prometo por mi propio nombre, Ain Solgón,
que no seré cruel si aceptan mi gobierno. Después de todo, si entran en mi dominio, serán de mi propiedad. Dañarlos a ustedes equivaldría a dañar mis riquezas. Y pueden estar tranquilos. Si no quieren aceptar mi gobierno, no los obligaré. Vivan como gusten. Por ahora, haré los preparativos para que regresen a su aldea. ¿Por qué tanta amabilidad? Neya sintió que Diel había visto directamente al rey hechicero, sin prejuicios por primera vez. Pienso derrotar a Yaldabaoth. Los semihumanos que trae son un estorbo para lograr mi cometido. Por lo mismo, devolverlos a su aldea será una forma de reducir su poder. ¿Qué es lo que quieres decir? Si ustedes regresan anunciando que yo, a diferencia de Yaldabaoth, soy amable, podría causar discordia en su ejército e incluso esperar que algunos cambien de bando. Ya veo, a eso te refieres. Era difícil confiar en tratos donde solo uno sacaba provecho. Era más confiable un acuerdo donde ambas partes ganaran algo. Los semihumanos pensaban de la misma forma. Pero creo que será difícil. La mayoría de los que están bajo el mando de Yaldabaoth tienen sed de sangre. El efecto será poco aunque esparzamos rumores en nuestra aldea. Aún así, no importa. Pienso tomar todas las medidas posibles. Además, si Yaldabaoth los está controlando con miedo, quizá algunos lo traicionen. Me repetiré, pero ¿no tienen intención de ayudarme a pelear contra Yaldabaoth? No, te lo dije. Ya no tenemos la voluntad. Ya veo. Es una lástima. Entonces, ¿tampoco quieren venir al reino hechicero? No estaría mal quedar bajo la protección de alguien tan poderoso como tú. Pero ese es un asunto que no podemos decidir solamente nosotros. Quizá vayamos después de platicarlo con los demás. Diel, Donbass, sé lo que quieres decir. Pero ahora que apareció un demonio contra el que no podemos hacer nada, nosotros solos no lograremos proteger a la aldea. Estábamos destinados a terminar así. El orco llamado Donbass se mordió el labio y bajó la mirada. Él también parecía entenderlo. Comprendo. Si vienen a mi nación, yo, el rey hechicero, pienso apoyarlos por completo. Hay gente de todos tipos en mi tierra. Quiero que cooperen con ellos y vivan juntos como ciudadanos de mi país. El tono del rey hechicero se había vuelto más suave. Los semihumanos eran enemigos en el reino sagrado, pero en el reino hechicero eran amigos con los cuales convivir. ¿De dónde venía esta gran diferencia? Neya llegó a la respuesta de inmediato. Después de todo, es por su majestad el rey hechicero. Es gracias a su majestad y su gran poder. A final de cuentas, es gracias a la fuerza. Bien, ahora les daré suficiente comida para que regresen a su aldea. También guardias. En su condición seguramente les tomará bastante tiempo y energía volver a salvo. ¿Harás tanto por nosotros? Claro que lo haré. Lloren ante la benevolencia del soberano del reino hechicero y anúncienla por doquier. Para eso, señorita Baraja, ¿puede salir de la habitación? Usaré un ritual secreto del reino hechicero que no quiero que observen ciudadanos de otro país. Entendido, contestó y salió del cuarto, sintiendo un poco de abandono. El rey hechicero tenía razón, pero aunque lo entendía, no quería aceptarlo. Poco a poco se redujo el número de respiraciones de orcos que escuchaba al otro lado de la puerta, colocada a medio romper. Parecía que iban desapareciendo de la habitación y de seguro ese era el caso. Durante el viaje, el rey hechicero había dicho que podía teletransportarse a cualquier lugar que recordara. Seguramente estaba usando ese poder con ellos. Al final, dejó de escuchar cualquier sonido en la habitación y, después de un momento, oyó solo un par de pasos que se acercaban. Entonces, apareció el rey hechicero sin compañía. Perdón por hacerte esperar. No fue mucho. La habitación ya estaba vacía. Debió teletransportar a todos los orcos con un increíble hechizo que Neya jamás podría imaginar. O quizá usó otro método, como teletransportación por medio de un ítem mágico. Ahora, reunámonos con la capitana Custodiodono y preguntémosle los planes siguientes.
Sí, Su Majestad, entendido. Ambos salieron del edificio donde estaban los orcos y le preguntaron a unos paladines dónde se encontraba Remedios. No estuvo en la entrada del edificio que les indicaron, pero Gustav sí. Oh, Su Majestad el Rey Hechicero. Justo pensaba en llamarlo. El estado de ánimo de Gustav era diferente a cuando lo vieron un rato atrás. Parecía sentirse tan alegre que desbordaba la luz de la esperanza desde el interior, y su voz tenía energía. De seguro ocurrió algo con lo que podría superar una de sus dificultades. El rey hechicero debió preguntarse lo mismo, pues dijo: ¿Qué sucedió? ¿Tenemos buenas noticias? Sí, hay alguien a quien queremos que conozca. Adelante, por aquí. Quizá era un noble influyente o alguien de la realeza. Gustav guió al rey hechicero y, por alguna razón, a Neya a cierta habitación. Adentro encontraron unas cuantas sillas sencillas, a Remedios y a un hombre excesivamente flaco. Ambos se levantaron para recibir al rey hechicero. Gustav presentó al desconocido. Este es un miembro de la familia real sagrada, hermano mayor de la princesa sagrada, Caspon Sama. Ahora que lo decía, tenía cierto parecido con el perfil de su majestad, el segundo rey sagrado, grabado en las monedas de oro del país. Neya abrió enormes los ojos por la sorpresa al saber que de verdad había alguien como él atrapado en ese lugar. Caspon Sama, él está presentando su ayuda a nuestro país, el soberano del reino hechicero, su majestad Ain Solgon. Oh, de verdad que no tengo palabras para agradecerle, su majestad del rey hechicero. Es un gusto conocerlo. Tal como me acaba de presentar, soy el hermano mayor de aquella brillante princesa que logró superarme. Ante las palabras imposibles de responder del príncipe, Remedios pareció encontrar la ironía en el asunto, pues su rostro reflejó amargura, pero no podía comportarse como siempre ante el siguiente en la línea de sucesión después de la princesa sagrada. Bajó la mirada en silencio. Ah, ya veo. Es un placer, príncipe. Se miraron el uno al otro por unos momentos. Justo cuando Neya se preguntó qué hacían, el rey hechicero extendió la mano y Caspon la tomó. Normalmente, el que ofrecía el apretón de manos era aquel con mayor rango. Considerando el puesto de sucesión del príncipe, el rey estaba por encima, aunque proveniera de un país pequeño. También era natural colocar arriba a quien prestara apoyo. Seguramente el rey hechicero no había extendido la mano de inmediato en señal de respeto. Además de generoso, es humilde. Neya quedó conmovida. De reojo, alcanzó a ver que Gustav asentía, igual de impresionado. Su majestad del rey hechicero, lamento presentarme en este terrible estado. Me habría gustado conocerlo con un aspecto apropiado. No tienes de qué avergonzarte. Tu dignidad no se encuentra en tu vestimenta. Debes sentirte cansado por el largo cautiverio. Hablemos sentados. Le agradezco su consideración. Aceptaré su oferta. Se soltaron las manos y primero se sentó el rey hechicero, seguido por Caspon. Primero que nada, me alegra que estés a salvo. ¿Por qué te tenían cautivo en esta tierra? Porque huí hasta aquí. De verdad que el barón Wagnen me ayudó mucho. ¿Cómo se encuentra él, capitana Custodio? Ustedes se lo llevaron después de hablar conmigo. Las heridas del barón Wagner no son tan profundas, así que su vida no peligra, pero su cuerpo está sumamente fatigado por este entorno atroz. Ahora está durmiendo. ¿No lo pueden sanar con la magia de los sacerdotes? Quisiera que él también nos ayudara. Los sacerdotes consumieron su maná curando a los heridos y ahora descansan. Lo lamento, pero a menos de que sea una emergencia, queremos conservarlo. En ese caso no hay más remedio, capitana. Pero él me trajo hasta aquí y me protegió con todo su poder. De ser posible, ¿entiendes? Remedios no respondió, pero Gustav inclinó la cabeza profundamente para mostrar que comprendía. Hay algo que quiero confirmar cuanto antes. ¿Hay alguien aquí con el poder para descubrir transformaciones e ilusiones? ¿Por qué lo pregunta su majestad el rey hechicero? Como medida de precaución.
en caso de que un demonio haya recurrido a la magia para infiltrarse entre los prisioneros. Caspon miró a Remedios. Capitana, ¿puede contestarle a su majestad? Lo lamento. Lo lamento. Yo, su capitán, contestaré en su lugar. No recuerdo haber escuchado acerca de nadie con un poder así. Se puso a pensar el rey hechicero, y Caspon volvió a preguntarle a Remedios. Debe ser un punto de suma importancia para preocupar tanto a su majestad el rey hechicero. Volveré a preguntar. ¿Juran por Dios que no conocen a nadie capaz de eso? Ambos asintieron y Caspon volteó a ver a Neya. No hay manera en que una simple aprendiz como yo conozca a alguien así, pensó mientras asentía apurada. ¿Tú tampoco, aprendiz Baraja? ¿Sucede algo? La capitana me dijo tu nombre. Te agradezco por asistir a su majestad, el rey hechicero. Muchas gracias. Nerviosa, Neya inclinó la cabeza frente a Caspon. Así es. Ella es excelente. Yo también quisiera una aprendiz así. Seguramente bromea. Neya dijo Neya con voz temblorosa. Al verla, el rey hechicero y Caspon rieron divertidos, y de inmediato recuperaron sus expresiones serias, aunque el rey hechicero no tenía expresión. Me apena muchísimo mostrar mi ignorancia, pero ¿los demonios tienen el poder de transformarse en otras personas? Los demonios se pueden transformar para corromper a otros, pero no es que se conviertan en alguien, solamente adquieren apariencia humana. No copian el rostro de alguien en específico. Por eso, si hubiera alguien entre los cautivos a quien nadie conociera, habría que tener cuidado. Deberíamos pedir que los cautivos confirmen sus identidades entre ellos. Será un problema si usan ilusiones. Con eso sí se pueden transformar en otra persona. Por ejemplo, el rey hechicero utilizó su magia y su rostro de esqueleto cambió al de Caspon. Esta es una ilusión, pero como es de bajo nivel, pueden ver que no cambian ni mi atuendo ni la voz. Por supuesto, no se puede copiar los recuerdos y pensamientos de alguien más. De ese modo, para identificarlo bastaría con que hablara por un rato con alguien cercano a la otra persona. Su rostro volvió a ser el de un esqueleto blanco. Existen varios métodos para disfrazar la voz y vestimenta, así que la mejor opción para descubrirlo es conversar para encontrar discrepancias. ¿Para eso fue la pregunta que le hizo a los orcos? Se sorprendió Neya. No deja de sorprenderme. Realmente piensa en todas las posibilidades. Ya veo. Ya escucharon. Investiguen de inmediato. Esperen, por favor. El demonio podría causar un desastre al ser descubierto. Creo que sería mejor si durante la investigación hay cerca alguien fuerte como la capitana Custodio Dono. Ya veo. De acuerdo. Lo haremos bajo la supervisión de la capitana. Gustav inclinó la cabeza. Príncipe, esto era todo lo que quería revisar. Si tú tienes algo, adelante. En ese caso, su majestad el rey hechicero. En cuanto a nuestros planes futuros, pienso que necesitamos ir al sur para unirnos y atacar con el ejército completo. Había unos cuantos nobles presos conmigo. Quiero hablar con ellos, ver si pueden prestarnos su ayuda y planear la estrategia. No conozco a los nobles de este país, pero si ustedes piensan que convendría hacerlo, está bien. ¿No atacarán los demás campos para liberar a los prisioneros restantes? No, por ahora. Guiar a tanta gente a través del territorio dominado por Yaldabaoth llamaría demasiado la atención y retrasaría el avance del ejército. Quiero evitar que se pierdan todavía más vidas por intentar salvarlas. Entonces, ¿qué le parece si enviamos al pueblo al sur y vamos... Entonces, ¿qué le parece si enviamos al pueblo al sur y vamos solamente nosotros a atacar los campos de prisioneros? Capitana Custodio, te permito escuchar, pero no pedí tu opinión, dijo Caspon con una voz totalmente distinta a la que estaba usando para hablar con el rey hechicero. Indignada, Remedios apretó los dientes y contuvo su ira. Yo estoy de acuerdo con el príncipe, quiero decir, con Caspon Dono. Con este ya conquistamos 2. Creo que es posible que hagan algo en los demás para dar un ejemplo. ¿Qué hay de eso?
No hay nada que podamos hacer. Caspon se encogió de hombros. No pienso que podamos recuperar esta tierra sin sacrificios. Simplemente serán otras 10, 100 o 1000 muertes más. Hay otras cosas que debemos priorizar. Neya notó que tanto Remedios como Gustav se sorprendían al escuchar la declaración que ordenaba abandonar a la gente. Neya pensó con frialdad que, después de todo, así de baja era la realeza normal. Caspon-sama parece haber cambiado. Antes era más amable con el pueblo, con el pueblo. Antes era más amable con el pueblo, como su majestad. ¿Qué, capitana Custodio? ¿Te decepcioné? El rostro de Caspon se distorsionó, torció los labios, exponiendo los dientes. Sus ojos afilados reflejaron burla y soberbia. Tu personalidad también cambiaría después de probar ese infierno. Ya no serías capaz de creer en acciones tan ingenuas. Me dan ganas de vomitar. Aún no sabes lo que nos hicieron, ¿verdad? Pregúntale a alguien. Así sabrás lo perversos y sacrílegos que son los demonios. Había cambiado como si se tratara de otra persona. Quizás sería más correcto decir que todo lo siniestro, desesperadamente oculto en sus emociones fingidas, por fin salía a la luz. De ser posible, quisiera matar a todos los semihumanos. Miró al rey hechicero. Este se encogió de hombros y contestó: pueden hacer lo que quieran después de sacarles información. Yo ya liberé a los orcos. Ni modo, pero es una lástima. Bueno, podría decirse que esos orcos son de los nuestros, pues vivieron el mismo sufrimiento. ¿Me los habrías entregado a cambio de entregarle la espada sagrada? Soy un Magicaster. Una espada no me serviría de mucho. Caspon soltó una leve risa ante las palabras del rey hechicero. En contraste, todas las emociones abandonaron el rostro de Remedios y Gustav palideció. Sonaba como una broma, pero de seguro Caspon lo decía en serio. El cuerpo de Neya tembló. ¿Qué tanto le habrían hecho para odiar a los semihumanos, incluso a los prisioneros, al grado de que estaría dispuesto a entregar el tesoro nacional? Entonces, ¿abandonarán esta ciudad? De ser posible. Primero curaremos a los cautivos y enviaremos mensajeros al sur. Decidamos después. Apreciaría que pudiera esperar aquí una semana, cuando menos, cuando recuperemos nuestras tierras. Además de lo que le prometió la capitana Custodio, quisiera agradecerle con algo equivalente a lo que ha hecho por nosotros. Vaya, vaya. Esperaré con ansias. Un minuto después de que el rey hechicero y Neya salieron de la habitación: ahora, dijo Caspon, el rey hechicero ya se fue. Vamos al tema principal de inmediato. Sí, será bastante complicado moverse mientras defendemos a toda esta gente. Necesitamos, de ser posible, que el sur nos envíe refuerzos, o si no, al menos conseguir carruajes u otro medio de transporte. Caspon esbozó una sonrisa fría al escuchar la propuesta de Gustav. ¿Qué tonterías dices? ¿Quién dijo que hablaríamos sobre eso? El tema principal no es cómo nos desplazaremos hacia el sur. Seré directo. No huiremos al sur. Enfrentaremos al ejército de Yaldabaoth aquí. ¡Es muy arriesgado! Es muy arriesgado. Remedios apoyó a Gustav. Aunque contemos con la muralla de la ciudad, si nos rodean, nos quedaremos sin comida. Intentar defendernos sin refuerzos en una batalla de asedio sería una necedad. Remedios no pensaba mucho, pero se podía confiar en ella cuando se trataba de combate. Gustav asintió al escuchar el comentario de la capitana. Aún así, necesitamos pelear en este lugar. Caspon recibió las miradas de duda de ambos y, haciendo su sonrisa aún más fría, explicó: ustedes me dijeron que el rey hechicero está guardando su maná para la pelea contra Yaldabaoth. Vio que Gustav asentía y continuó: pero no podemos permitirlo. Una vez que derrote a Yaldabaoth y consiga las Mates demonio, volverá a su país. Necesitamos que reduzca el número de semihumanos infiltrados antes de que se marche, aunque debamos colocarnos en desventaja para conseguirlo. Pero romperíamos la promesa con su majestad, el rey hechicero.
Si él mata a unos cuantos semihumanos con su magia, podremos reducir el número de víctimas del reino sagrado. ¿Entiendes? ¿O qué prefieren? ¿Cumplir la promesa que le hicieron a un no muerto o salvar las vidas del pueblo inocente de nuestro país? El rostro de Gustav reflejó amargura. En contraste, sin cambiar ni un poco su expresión, Remedios contestó de inmediato. Salvar las vidas del pueblo inocente del reino sagrado, obviamente. Exacto, capitana. Por eso tenemos que lograr que el rey hechicero pelee. Sin embargo, como romperemos la promesa con él, necesitamos una justificación apropiada. ¿Por eso nos enfrentaremos contra el ejército de Yaldabaoth en este lugar? Así es. Será así. Comenzamos los preparativos para evacuar al sur, pero nos tomará mucho tiempo, y el ejército de Yaldabaoth nos rodeará. En consecuencia, no nos quedará otra opción más que pedir la ayuda al rey hechicero. No suena mal, se miraron Remedios y Gustav, pero... Tengo una pregunta. ¿No sería desventajoso para pelear contra Yaldabaoth que el rey hechicero consuma maná? Según he escuchado, no toma mucho tiempo recuperarlo. Lo mismo decía mi hermana. La hermana de Remedios fue sacerdotisa. Nadie podía argumentar contra algo que ella hubiera dicho. Dejaremos que unos cuantos semihumanos escapen. Así traerán al ejército de Yaldabaoth antes de que se acaben los alimentos. ¿Qué tan grande es el ejército de Yaldabaoth? Ya habían compartido información, pero se creía que el ejército de Yaldabaoth se había reducido después de las batallas. Debían quedar poco menos de 10.000 semihumanos. Cada uno de los dos ejércitos estaba conformado por una especie, además de otros 6 grupos que no eran tan grandes. En total eran 18 especies. Las 12 especies eran hombre serpiente, semihumanos con cabeza de serpiente. Se decía que eran una especie cercana a la de los hombres lagarto. Armats parecían ratones bípedos con pelaje como el acero. Se creía que eran cercanos a los coagoas. Cavens parecían simios. Eran un poco más grandes que los humanos y sus ojos habían involucionado y desaparecido. Cerns, la mitad superior de sus cuerpos parecían anguilas con manos y la inferior recordaba viscosas larvas de color índigo. Se creía que eran criaturas heteromórficas, pero también se les consideraba semihumanos porque les afectaban los hechizos especiales contra estos. Bladers parecían insectos, les salían navajas afiladas del dorso de las manos y tenían un exoesqueleto semejante a una armadura. Al igual que los Cerns, estaban clasificados como semihumanos porque les afectaban los hechizos contra ellos. Halnors tenían patas como de caballo y eran buenos corredores. Su resistencia era sorprendente, podían correr sin descanso. Speederns tenían apariencia de araña, con 4 brazos y piernas larguísimos y delgados. Escupían por la boca varios tipos de hilo, con los que hacían prendas y más. La vestimenta fabricada con este hilo era tan dura como el acero. Stone Eaters usaban armas sencillas. Lo temible era el poder con el que escupían las piedras que comían. Alcanzaban distancias de 100 metros y abollaban fácilmente armaduras de hierro. Sin embargo, había un límite de cuántas veces podían hacerlo, así que dejaban de dar miedo si resistías hasta entonces. Orthros eran como centauros, pero con la mitad inferior de una bestia carnívora. Tenían mayor capacidad de combate que los centauros, pero menor habilidad para correr. Magilos tenían el don innato de utilizar magia hasta de nivel 4. Supuestamente simbolizaban cada tipo de magia en sus tatuajes. Los fuertes tenían el cuerpo totalmente cubierto con ellos. Había rumores que decían que, de vez en cuando, había quienes obtenían el rango de Magic Casters y alcanzaban hasta el nivel 5. Estos quizás pertenecían a la realeza. Teropuses vivían en acantilados y eran muy hábiles para planear. También podían volar, pero eso les exigía bastante fuerza, por lo que solo volaban cierto tiempo al día, y tampoco podían planear después de hacerlo. Cuando no volaban, podían hacer cortes con viento, difíciles de evitar incluso con armadura. De hecho, eran más fuertes cuando permanecían en tierra. Eran estas 11 especies más los Bafolk. Las otras 6 especies eran aquellas que no se movían en manada, o donde un solo individuo
donde un solo individuo ya era bastante fuerte. Ogros, Pri-un, parecidos a los primeros, pero con poderes especiales relacionados con la tierra. Se decía que eran una especie superior de ogros. Ba-un, cercanos a los Pri-un, pero con poderes de agua. Nagarajas o nagarrajas, parecían serpientes con escamas y brazos. A pesar de la similitud en el nombre, en realidad eran una especie totalmente distinta a los nagas y no se llevaban bien con ellos. Poseían varios hechizos desde el nacimiento, y a veces eran capaces de usar armaduras y espadas. Spriggans podían cambiar de tamaño como quisieran. Normalmente era una especie buena y los Spriggans malos eran escasos. No obstante, buenos o malos eran oponentes incontrolables. Zoastia tenían la habilidad superior de un hombre bestia y la mitad inferior de una bestia carnívora. Tenían la mitad superior de un hombre bestia y la mitad inferior de una bestia carnívora. Eran cercanos a los centauros y orthros. Usaban armaduras y escudos elípticos. No tenían poderes especiales, pero sí contaban con una caballería pesada con la fuerza y violencia de una bestia. Eran muy fuertes incluso como individuos, y los orthros solían depender de ellos. En cierta forma tenían una relación como la de los goblins y los hobgoblins. Sin embargo, como no tenían poderes especiales, no eran enemigos tan formidables para un aventurero capaz de usar Fly. En combate de frente, un equipo de aventureros de Oricalco enfrentaría una batalla difícil. Según dijo el rey hechicero, es posible que estén vigilando su base, ¿verdad? En ese caso, también conocen nuestras fuerzas. También conocen nuestras fuerzas, así que no enviarán tantos soldados. Por lo mismo, tendremos la ventaja. Pero hay un problema. La comida, ¿cierto? Sí. Los sacerdotes deberían poder crear alimentos por medio de magia, pero aunque usen todo su maná, será muy poco. Tampoco podemos devorarnos como lo hacen los semihumanos. Remedios y Gusta pusieron cara de asco. Los tres sabían que había semihumanos que comían humanos. Por eso, entendían que perderían en una guerra de desgaste. Los campos de prisioneros también habían servido como almacenes de comida para sus enemigos. Hay que investigar cuánto nos durarán los alimentos. Ya están investigando. También revisan si hay algún herrero entre los prisioneros para que usemos el equipo de los semihumanos. Buen trabajo, capitana. Los tres continuaron la junta sobre los preparativos para la guerra de asedio. Después de una hora, parecieron alcanzar una conclusión, pues se vieron mutuamente y sonrieron. Bien, empecemos a prepararnos para el asedio. Una semana después, con pocos alimentos, cuando ya debían comenzar a moverse, un ejército de semihumanos apareció en el horizonte. Sin embargo, era mucho más grande de lo que habían imaginado. Fin de la parte 4. Y con esto, gente, nos acercamos muchísimo al final de este volumen. Esta parte estuvo súper interesante. Cortita, atrevidísimo. Atrevidísimo, Nade. Ya tengo la garganta terrible. Pero bueno, aquí en directo vamos a continuar porque ya casi terminamos este volumen, nos falta nada. Y para YouTube, chicos, muchas gracias por acompañarme. Esta parte es genial, sobre todo de las cosas que más me gustan de esta parte, la conversación entre Ainz y los orcos, Neya adorando más a Ainz, y también la parte final del lore de las 18 especies que hacen parte del ejército de Yaldabaoth. 12 como tribus grandes y las otras especies como diseminadas o pequeños grupos. Eso está muy bien porque son 18 razas más que existen dentro del mundo de Overlord, que ocupan su lugar en este vasto universo que nos ha presentado Maruyama, y se agradece, siempre se agradece la construcción de mundo. Chévere, esta parte me gusta bastante por ese dato, sinceramente.
Y además que conocemos a Caspon, que esta imagen de Caspon que tenemos aquí, en realidad parece como que ahí está súper bien, ¿no? Ahí está, pero pues en esta parte vemos que está esquelético. Pero bueno, es una imagen oficial de él, es la imagen oficial de él y nos sirve bastante de referencia. Yo recuerdo que la primera vez que vi esta imagen pensé que era una mujer, hasta que vi que en realidad era... O sea, aquí cuando vi el príncipe Caspon, es como, vaya, curioso. Pero bueno, gente, ya para ir cerrando este video, aquí en pantalla está apareciendo la gente que me ha apoyado durante todo este tiempo por medio de donación de bits, por medio de Twitch, por medio de PayPal y por medio de Patreon. Especial gracias a Rades con su donación de bits tremenda del día de hoy. Que nos trajo a la Neya en Bragas el capítulo pasado, la parte pasada, perdón. Gracias a Zampatrampa con su top donación de... En realidad debía haberlo corregido, en realidad son $60. Fueron 50 euros, entonces son $60. Muchísimas gracias por tremendo apoyo. Y muchísimas gracias a los que están activos ahora en Patreon. Christopher Aguilera, Nominen One Shot y Traisen S. Obviamente también gracias a los que se han suscrito por 2 meses o más. Por lo que veo, nadie lleva 3 en total, 3 suscripciones. Nade, muchísimas gracias por esos 3 meses apoyándome. Ya lo modificaré para la siguiente parte que quede bien. Muchas gracias, querido Nade. Y obviamente muchas gracias a Manuel, Balcondi, Otocri, Lara, Jack, Jeus, Aliux, Juancho Rosas, Efra Rico, Zampatrampa, Hati, Eduardo Oligar, Dampove, Bramador, Critian, Steve, Mictlan, Novatillo, Magder y el increíble de Hayakos con esos 11 meses. Tremendo Hayakos. Chicos, muchas gracias por ese apoyo, muchas gracias por el cariño que me muestran. Espero que hayan pasado un buen rato y nos veremos en la próxima con más. Adiósito.